Bueno, qué contenta que está la gente con Julia. Bueno, viste, en este momento, bienvenida Julia, tercera tendencia de la Argentina. Acá está Julia. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo estás, Roberto? Julia, querida, estoy tan contento, tan contento. Bueno, gracias. Para mí también, y la verdad que es como una familia esto, ¿no? Sí, nos viste que estamos por mudarnos a La Matanza. A Julia la podemos poner de candidata en Rosario, que es de ahí. Julia te gana, ¿sabes cómo? Oh. Esa es una idea ya insistida por Víctor Hugo Morales. ¿Sí? ¿Víctor Hugo te quiere poner candidata en Rosario? Mira. Lo dicen broma. Acá están diciendo que en lugar del Destape Radio, el Destape Barrio. El Destape Barrio. Claro. Sí, no, y a Víctor Hugo le hacemos candidato en Uruguay. Nos quedamos con todo. Víctor Hugo es otro que pudo haber sido. Sí. Pero claro, sin duda. Pero también te corres, ¿no? Tenés que abandonar. Digo, vos cumplís una función muy importante en la Argentina, Julia, y cuando vos te corres y ocupás ese lugar, que por ahí lo elijas en algún momento, dejás el otro también. Sí, es efectivamente así como lo planteás. Es difícil estar en los dos lugares. Por eso también esta participación es en algún punto ajustada a los tiempos y ajustada también a las disponibilidades que nos permite el rol que tengo en el Grupo Provincia. Pero me parece que hay un rol que hay que ocupar, efectivamente, Roberto, y yo los vengo escuchando en la radio con ese desafío en la cabeza. Digo, hay un montón de medios que comunican bien y de periodistas que comunican bien, pero me parece que ustedes entendieron que esta es una etapa, y tienen ahí una pastillita que lo dice. Esta es una etapa en donde somos gobierno, pero hay un montón de batallas que hay que explicar. No solo que hay que dar, sino que hay que explicar para que se puedan dar bien y se puedan dar mejor. Y en la cuestión económica, me parece que ese lugar sigue ahí bastante vacante, ¿no? Bueno, ahí hay hablando de batallas, la batalla por las obras sociales, la batalla por la propuesta que hace Cristina, de una salud en donde se unan los presupuestos, porque tenemos uno de los presupuestos de salud más importantes del mundo en términos de PBI, digamos, ¿no? Y la verdad es que tenemos muchas carencias. Y ayer se reunió la CGT mayoritariamente en contra de la propuesta de Cristina, porque es un factor de poder. La verdad es que yo quiero que los sindicatos tengan poder, ¿eh? Yo quiero que los sindicatos tengan poder, pero también quiero que todos tengamos un buen sistema de salud. Entonces ahí me parece que hay algo para explorar, para reflexionar y para debatir, ¿no? La propuesta de Cristina de hacer un sistema de salud único, en donde se utilicen mejor los presupuestos de los distintos ámbitos, el privado, el estatal y el sindical. Sí. Y bueno, ya se empezó a debatir eso, claramente. Y la pandemia lo puso arriba de la mesa. ¿Te acordás al principio que fue muy fuerte la discusión en torno a quién administraba las camas de terapia intensiva? Si se administraban con una lógica de mercado, del que podía pagar OS de 510 tenía cama y el otro no, o si las administraba todas el Estado en función de lo que se necesitara. Y me acuerdo en ese momento los sindicatos pusieron a disposición, me acuerdo de SUTEBA, de los distintos sindicatos docentes que pusieron a disposición los hoteles, los hospitales. O sea, la pandemia puso todo eso arriba de la mesa también. Sí. Y lo otro que hay que hablar mucho es cómo vamos a desacoplar estos precios de commodities crecientes en el mundo, y que todo indica, por lo que está pasando en el mundo, por la baja tasa de interés, de los precios locales. Y la verdad es que no hay tantas recetas, ¿no? Digo, si no es retenciones, es ROE, qué sé yo, o sea, son cupos. Y no están aceptando ninguno de los dos. Estaban hablando hoy de extender y que el paro durara más de 72 horas incluso. Sí. Que es como un paro preventivo, digamos, ¿no? Porque no es por lo del maíz, porque ya lo del maíz la verdad que se flexibilizó, se habló y qué sé yo, está más o menos manejado. Es como un paro preventivo porque ellos dicen, bueno, no, yo quiero maximizar mis ganancias en un momento en que va a venir una etapa de altos precios, y el gobierno necesita desacoplar los precios internos de esa suba de commodities, porque si no la situación va a ser desesperante. Si no, la suba va a costar 1.000 pesos, no 700. Sí. Y ahí, ¿no? No sé cómo lo ves vos. Yo escuché también algo muy loco, Roberto. Efectivamente los instrumentos no son muchos. La política económica te da la posibilidad de regular cantidad, con cupo, con ROE, te da la posibilidad de regular precio, desenganchando vía retenciones, que pueden ser fijas o que pueden ser móviles, y la verdad que ante la volatilidad del precio internacional, que sea móvil a veces es mejor. Y
escuché de algún que otro comunicador o economista afín al campo que en realidad debería existir alguna regulación de precios de parte de algún organismo público o de parte de alguna empresa que haga como una especie de banco central de granos. ¿Una junta de granos? ¿Junta nacional de granos? En realidad, bueno, parecido, ahí el IAPI en realidad también exportaba, pero en este caso sería eso, precio sostén, cuando baja el precio salgo a comprar, cuando sube el precio salgo a vender. El precio sostén podría ser también una medida, pero la realidad es que cualquiera de esas opciones después, en los hechos concretos, significa una oposición de estos sectores a esas opciones de política. De hecho, yo creo que esta opción de cupo que se está aplicando, o si se quiere que se aplicó como una medida, como vos decís, Roberto, preventiva, hasta como un aviso de parte del gobierno y los productores diciendo yo no quiero que esto siga hacia adelante en la cosecha que viene a partir de marzo. Bueno, es una de las medidas posibles. Pero si el precio sigue subiendo, vos tenés que moverte al ritmo de movimiento de ese precio con la política económica. Es que no le va a quedar otra al gobierno, no va a poder permitir que los alimentos sigan subiendo. Ahora, hay una buena pregunta ahí para hacerse, porque el campo está envalentonado, se ha empoderado después de 4 años de macrismo. Ahora, ¿podrá realmente el campo convalidar su protesta como lo logró en 2008? ¿O esta es una sociedad que la está pasando tan mal que difícilmente, si el gobierno explica bien de qué se trata, el campo pueda ganar una batalla cultural en este momento? Quizás sea un buen momento para negociar con dureza con esos sectores. Quizá les cueste mucho a esos sectores encontrar que la clase media lo acompañe. Las sociedades cambian y a veces a las encuestas les cuesta mucho identificar los cambios en determinado momento. Yo tengo para mí que este año ha cambiado mucho a la sociedad. Hace mucho que no pasábamos necesidades como estas. Y si vos le explicas bien a la gente que en esas ganancias extraordinarias que están teniendo ellos está el precio del asado, que vos no podés pagar, y a mí me parece que podés dar una batallita ahí, porque lamentablemente el otro armado, que a mí me parece muy interesante, esta nueva supercámara que se ha armado, lleva tiempo. Uno no reemplaza, viste, Moreno lo quiso hacer en su momento, las cámaras, las representaciones, porque las representaciones en muchos casos son simbólicas. Y la mesa de enlace tiene una representación simbólica, tiene una representación ideológica con esos sectores. Hay una carga ideológica muy grande, muy grande. Mirá que con el kirchnerismo ganaron mucho dinero. La cosecha pasó de 60 a 120 millones de toneladas. Sí. Igual no nos quieren. Sí, yo coincido ahí con eso, Roberto, de que fue un año... A ver, lo de grandes fortunas... generó un consenso más explícito, menos explícito, muy, muy amplio, y no es algo normal en un país como Argentina con el pensamiento hegemónico que suele tener. Ahora, sí también me parece que el lockout, lo que termina siendo, es, en términos argumentales, darnos a nosotros una evidencia empírica de por qué, si eventualmente se traslada a precio, alguito puede terminar pasando, ¿por qué pasa? Bueno, ahí tenés efectivamente cuál es la disputa y cuáles son quiénes son los interesados en obtener un precio internacional más alto. O sea, el lockout finalmente te termina dando, al menos hacia adelante, la posibilidad de discutir más claramente de cara a la sociedad. Sí. Yo no sé, porque ayer no hubo mucho corte de ruta y eso, ¿no? Entiendo que hubo poca gente. Bueno. Hay que reflexionar sobre eso también. ¿Por qué no están teniendo la misma fuerza que han tenido en su momento? A mí me parece que hay que saber cuando el oponente no está en su mejor momento, ¿no? O cuando la sociedad se da cuenta de las cosas por una cuestión de necesidad, porque la necesidad te cambia, ¿no? O sea, nos han llevado a la lógica de romper la lucha de clases y que mucha gente acepte que la meritocracia y qué sé yo, pero cuando te duele la panza, por ahí cambiás de idea. Ha pasado muchas veces. Entonces, el gobierno tiene que lograr una de esas dos cosas para desacoplar los precios. Y yo creo que tiene que hacerlo sí o sí, y sería bueno probar a ver qué pasa, ¿no? Las retenciones del maíz eran del 20% en 2015, y ahora son del 12%.
podrían volver al 20. Sí, claro. Podrían Pero también, volver al 20. creo que lo charlamos ayer, preparar el terreno, o sea, generar la necesidad de las medidas, sino que sea una reacción a un lockout. Porque bueno, si no, cuando fue la 125, que bueno, con Zayat lo hacíamos, dábamos letra a lo loco, nosotros éramos, le encontrábamos más propiedad que la aloe vera a la 125 nosotros. Claro. No, pero esto, digo, que si vos explicaras todo esto que están explicando ustedes, de que se puede desacoplar, la nota que vos publicaste, que insisto con esto, de que ganaron 74% en dólares, de que la carne, o sea, ganaron 74% más que el año pasado, en dólares, o sea, si todo eso se explicara antes de que ellos te accionen, sería mucho más fácil de explicar. Claro. Una medida, por ejemplo, de volver a aumentar las retenciones de... Bueno, yo decía estos días, Basterra es un muy buen comunicador, es un tipo sencillo, sensato, y yo creo que él debería ser un jugador importante del gobierno, debería tener más repliegue, ¿no? Acá ha salido algunas veces y la verdad que ha explicado muy bien sus puntos de vista. No es un enemigo del campo, es un tipo que negocia todo el tiempo, ¿no? Pero que es muy sensato y argumenta bien. A mí me parece que las dos batallas decisivas van a ser la sanitaria y la alimentaria este año. Porque hoy ya el precio de los alimentos está, digo, yo conozco, yo sigo teniendo los amigos de siempre, la mayoría son humildes, y no pueden comer carne, chicos. Sí. No pueden comer carne. No, es tremendo. Bueno, aumentó 20% este mes. Claro, el diciembre, efectivamente. Claro. Y va a seguir, todos los vientos dicen que va a seguir. A ver si puedo explicar un poco qué es el ROE, cuál es la otra cosa que decimos con Julia. Si vos armás un cupo que sea para Argentina de cada grano, una vez que ese cupo quedó acá, se arma un mercado acá. Ya no es el mercado de Chicago, es un mercado acá. Y ese mercado seguramente va a terminar más atado a los ingresos de los argentinos. ¿Sí? Porque como lo tenés que vender acá, te vas a terminar adaptando al salario local. En cambio, hoy, al no tener cupo, vos competís con el salario inglés o alemán, que creo que eso fue lo que dijo el presidente o uno de sus colaboradores. Eso es lo que quiso decir. No quiso decir que nosotros ganamos como los alemanes o que acá la carne cuesta lo mismo que en Alemania. Sí, intentás armar un mercado local distinto al mercado de la exportación. El mercado local hoy no existe, por eso está bien explicarlo desde ese lugar. Hay un mercado de carne, además donde toda la carne pase por ese lugar, porque tenemos supermercados con integración vertical que tienen la ganadería y no pasan por un mercado local de precio de referencia o precio público. Digo, un mercado local de carne, eso no existe. Claro que después aparece por derecha el pedido de, bueno, que el mercado local tenga los peores cortes. Ese reclamo aparece a los 2 minutos en que uno lo plantea. Bueno, nuestra discusión es que sean siempre los mismos cortes para adentro y para afuera, no distingamos entre nuestra mesa y la exportación, pero sí distingamos precio, con lo cual finalmente estás discutiendo rentabilidad, claro. Básicamente. Y después discutir la palabra retención es una palabra ideológica. ¿Sí? Vos me retenés. O sea, ellos logran siempre instalar el lenguaje, que bueno, primero es el verbo, ¿no? Luego pensamos nosotros con su lenguaje, y es muy complicado si ellos te instalan las palabras. En realidad son tipos de cambio diferenciales, que Julia seguramente lo debe haber estudiado mucho, y que vos lo haces dependiendo de tu matriz productiva. ¿Sí? Si vos tenés una industria que ponele que esté en el segundo pelotón en el mundo, qué sé yo, porque tampoco es que somos de cuarta, tenemos una industria que con el kirchnerismo además creció mucho, ¿sí? Pero tenemos un campo que si no es el número 1, es el número 2 del mundo. En cuanto a productividad, digo, vos sacás hoy 10 toneladas por hectárea de maíz y los brasileños sacan 2. Mirá la diferencia que tenemos. ¿Sí? Nosotros tenemos 2 cosechas, hay pocos países en el mundo que tienen 2 cosechas por año. Entonces, si vos tenés un sector que es tan productivo y el otro que está en la media, es obvio que ambos, para competir, necesitan distintos tipos de cambio. Necesitan distintos tipos de cambio. Entonces, eso que ellos llaman retención y que es una arancel a la exportación, lo que hace es diferenciar los tipos de cambio para que ambos sectores sean competitivos en el mundo.
Y eso hay que explicarlo bien, porque no es una retención, no es un impuesto, es una arancel a la exportación para diferenciar el tipo de cambio. No está mal que tengamos distintos tipos de cambio, como tampoco está mal que tengamos distintas cargas distributivas. Los europeos le sacan a la industria para darle al campo, y los campesinos reciben un cheque de la Unión Europea. Claro. Hacen al revés, y nadie dice que eso está mal, que es populismo. Sí. ¿No? Sí, tienen subsidios al agro que la OMC los deja pasar. Claro, exactamente. Subsidios, sí, bueno, también subsidian al agro. Pero yo he estado en el campo de mi primo y le llegó un cheque para la leche. El tipo vende leche y recibe, no sé, 5 euros. Y otros 5 euros se los da el Estado. Para que el tipo siga viviendo ahí y criando su ganado y teniendo su tambito. Y eso nos han ganado la batalla cultural y han naturalizado cosas que no pueden ser, que es que el trabajador argentino pague un bife que se produce acá con pastura local, con granos locales para el engorde, con mano de obra local y hasta con maquinaria agrícola local, porque somos productores de maquinaria agrícola, utilizando nuestras rutas y utilizando nuestros puertos, y lo tengamos que comprar nosotros a la cotización de Chicago en dólares. ¿Cómo llegamos a naturalizar eso? Sí. Y lo naturalizamos tanto que a veces hasta periodistas nuestros dicen, bueno, no deberíamos reflexionar que por ahí lo mejor sería dejar de comer carne. ¿Qué sé yo, viste? Salvo que seas vegano, te comprendo. Pero si no, el asado es nuestra comida, como la baguette es la de los franceses, la tortilla la de los mexicanos. Claro. No me fuerces a un cambio cultural diciéndome que sería buen negocio. Sí. Sí, la regulación del mercado local además es importante, porque está el típico ejemplo, Roberto, del productor de maíz que tiene que elegir. En algún punto hay una elección ahí medio condicionada entre venderle a la industria local, a la avícola, o venderle el maíz al exportador. ¿Y qué pasa? Y esto te lo dicen los que trabajan en el Ministerio de Agricultura. La industria tiene que ofrecer un precio igual o mejor al del exportador para que se lo venda a la industria. Porque si no, el productor de maíz elige el exportador por una razón además de financiación. El exportador le paga en 10, 15 días, la industria acá por distintas situaciones le paga de 30 a 90 días y se asegura cobrar más rápido. Pero además el precio está fijado obviamente internacionalmente y la industria tiene que acercarse al precio internacional para lograr obtener el insumo para procesar, que es el maíz. Por eso, cuando vos aplicás una retención, que en realidad es bajar levemente, de acuerdo a la alícuota, el valor que recibe el exportador, lo que haces es bajar el valor al cual la industria le tiene que pagar ese maíz para poder darle de comer al pollo, darle de comer al cerdo, o darle de comer a la vaca que da leche. Entonces, cuando a mí me cuentan esa anécdota, la industria se tiene que ir y ofrecerle al productor de maíz igual o más que lo que le ofrece el exportador, bueno, evidentemente tenés que regular el precio de la exportación. Sí. Y además termina ocurriendo, perdón, ¿no? Que vas al supermercado y el aceite de maíz ya es una rareza. Sí. Desapareció de las góndolas, sí. No hay aceite de maíz. Si encontrás una botella perdida por ahí, y todo para sostener ganancias extraordinarias de cuánta gente. Bueno, acá no tengo el listado a mano, pero las exportadoras son 10. Mira, ayer miraba 10 de empresas maíz, y cuántas familias. Las primeras 4, si no me equivoco, concentran cerca del 50% de la exportación de maíz. Por eso, o sea, todo para mantener ganancias. No es que no ganen, es que ganen un poco menos. Ganan un montón. Bueno, ahí es discutible. No sé, Roberto, vos qué pensás, pero si a $140 la tonelada de maíz, el negocio funcionaba en junio. Sí. ¿Por qué hoy no funcionaría a $140? Claro. Bueno, revisemos los costos internos, quizás un poco más, pero ¿por qué si no funciona a 200 es la muerte? Claro. No. Claro. Digamos, lo que hay es una disputa por la apropiación de un valor diferencial, que es el maíz, que subió a $60. Bueno, nosotros exportamos lo que comemos, y ese es un temón. Viste, o sea, Chile exporta cobre, vos no comés cobre. Acá estamos disputando algo de primera necesidad como es la comida. Entonces la discusión es grande y es histórica, como ustedes saben, ¿no? Y es histórica. Es un problema. Y bueno, es un problema cuando además en un momento como este, en el que tenemos una crisis sanitaria, y yo creo que tenemos una crisis alimentaria, porque si vos tenés 11 millones de personas que o comen en comedores o reciben bolsones de comida en su casa, eso se llama crisis alimentaria. Que la resolvamos por ahora,
regalándoles comida, no deja de calificarse como crisis alimentaria. Entonces, Roberto, habría también una crisis humanitaria, porque la alimentación es un problema humano, y si las razones, más allá de la economía, por las cuales en definitiva estamos priorizando el negocio en lugar de alimentar a la población, tenemos un problema de falta de humanismo también. Pero es que Alberto llegó y se encontró con un país que ya tenía 8 millones de personas comiendo en comedores, y que no habían llegado ahí por la pandemia, habían llegado ahí por la política económica de Macri. Tuvo que llegar un gobierno que llega. La pandemia sumó 3 millones más. Claro, un gobierno que llega en el siglo 2021 y lo primero que tiene que hacer es entregar una tarjeta alimentaria y darle medicamentos a los jubilados. ¿Cómo? Es un gobierno de emergencia, de desastre, un gobierno que llegó en medio de una guerra y no había guerra. Y vos los ves a sus economistas paseándose y opinando sobre lo que hace, porque viste, uno puede tener diferencias puntuales con Guzmán o darse cuenta a veces que después de tantos años en Estados Unidos es difícil entender que acá les ofreces un punto de baja de tasa de interés y los tipos se ríen, ¿no? Pero vos pensás que ellos tenían a Caputo, que vino acá a hacer negocios. Es muy distinto. Al Toto de la Champions. Claro, es una situación de verdadera emergencia. Asumamos que vivimos en un país con una crisis sanitaria y una crisis alimentaria. En esos términos. Y en ese país hay una cantidad de familias, más o menos unas 3.000 familias, acaparan casi el 80% de la producción, porque además alquilan muchos campos y qué sé yo, y esos tipos viven como en la bella época, ¿no? Que te acordás que eran los más ricos de París. Viven mejor que nunca. Entonces, bueno, algo está mal, che. Algo está mal. Llamarle revolución, llamarle como sea, pero esto hay que modificarlo. Esto hay que modificarlo. Totalmente. Tenemos... Bien, efectivamente estamos ante una situación de aumento muy fuerte del precio internacional del maíz. Esto pasa por distintas razones, pero una es interesante para que sepan cómo la pandemia trastoca todo. El maíz se usa para producir etanol en Estados Unidos. Estados Unidos es uno de los principales productores de maíz del mundo. Y por la pandemia el etanol, que se usa como combustible para el transporte, obviamente dejó de ser tan demandado, y eso hizo que no aumentara tanto como venía aumentando el precio. Mira, o sea que está en precio récord y podría haber aumentado mucho más. Con el aumento, no, lo que ocurre es que con el aumento de la circulación, que ocurrió, podríamos decir, de manera sincrónica en distintos países, empezó a repuntar muy fuerte el precio del maíz, y hoy estamos en estos $200 la tonelada, que es un valor récord, y es un valor que va a seguir fuerte, ¿no? Además, obviamente, hay una exportación muy importante, en el caso argentino, que Argentina tiene un componente especial. Es uno de los países que más maíz produce en el mundo, pero exporta más que lo que consume. Lo que consume en general es para la industrialización vía carne porcina, carne aviar, lácteos y también podemos decir molienda, los molineros. En el caso, por ejemplo, de Brasil y Estados Unidos, se consume más, no porque se come, sino porque se usa para la industria, y finalmente se come, aunque también se exporta a esa industria después, que lo que se exporta hacia afuera. Entonces, hay en general una discusión de, vamos a exportar el maíz así como está, commodity, o vamos a meterlo en carne y exportamos carne. Esa es una discusión que me parece relevante para entender, por eso digo que están linkeados. Ahora, hay distintas relaciones, por eso yo digo que hay que estudiar las cadenas, y no es algo que hagan los economistas, ni las economistas en particular, y no es algo que haga mucha gente en particular, es algo que hay que hacer, y que hay que hacer incluso desde el Estado. El maíz se relaciona de una manera específica con la carne vacuna y se relaciona de otra manera con la carne aviar, y podemos decir con la carne porcina, pero hay una relación con la carne aviar estrecha, que es el 70% más o menos del costo termina siendo explicado por el maíz. Por lo cual, esta medida concreta que se está aplicando, que algunos podrán llamar como preventiva, como aviso, como una manera de decir, a ver, falta maíz, el sector avícola no lo tiene. Si el sector avícola no lo tiene y no sé a qué precio se lo van a vender, eventualmente cuando aparezca el maíz, tampoco sé a cuánto va a procesarse y por ende venderse el pollo al supermercado, y no sé a cuánto te va a vender a vos el supermercado el pollo,
Yo te digo, espera, no exportemos más y garanticemos un precio para el mercado interno, que es un precio para el procesamiento. Fundamentalmente estamos hablando del pollo. Sí. Ahora vamos a la carne vacuna. Ahora, esto significa que efectivamente no hay un problema necesariamente de cantidad de maíz. Cuando uno suele aplicar cupos o medidas en términos de restricción cuantitativa, está pensando en cantidades. Está pensando en, a ver, vamos a ponerle números, 58 millones de toneladas es más o menos la producción de maíz. Digo más o menos porque es un más o menos. Todos los datos son estimados y eso es un desafío de las estadísticas públicas y también, diría, privadas, que tienen que poder contar cuánto se mueve de maíz, cuántos kilos de maíz entran en alimento balanceado a alimentar a los pollos, a alimentar a las vacas. Eso es un mercado muy poco transparente, pero lo que digo es 58 millones de toneladas, más o menos son 20 para el mercado interno y otras 38 para la exportación. Así se divide. Sí. Hasta ahora la exportación ya cumplió un cupo de 31 y quiere poder exportar más, digamos, esa adicional los quiere poder exportar. Sí. Y el mercado interno, en teoría la industria compró solamente 11 millones de toneladas, le faltarían comprar unas 9. Y lo que hay es que no aparece la oferta de maíz, sobre todo para las granjas avícolas. Entonces, ante el riesgo de que eso se venda afuera, y sobre todo se actualiza el precio de $200 la tonelada, y la granja avícola o el productor de leche, tambero, o el molinero termine pagando un precio internacional muchísimo más grande que los $140 la tonelada de mitad de año, bueno, paramos un poco la pelota y tratamos de que el precio se deprima. Eso es lo que ayer Navarro lo graficaba así: el precio del pollo se define en Chicago. Sí. El precio del pollo argentino, producido en tierra argentina, con productores argentinos, con maíz argentino, con salarios en pesos, con transporte en pesos y que se traslada por rutas argentinas, se define en Chicago. Y ahí lo que vos tenés... Es un problema eso. Por eso, y lo que vos tenés que transparentar es cuáles son las herramientas que vos tenés como Estado para desenganchar eso. Y pongámoslas todo sobre la mesa y tengamos una negociación, que es la que está teniendo el gobierno en este momento con las entidades, para razonablemente desengancharte de un precio que no es tu precio asociado a los costos que explican el valor de producción final. Claro. Entonces, tenés varias herramientas. Una es el cierre de la exportación, que sería una especie de cupo a mercado interno, de alguna manera. Toda herramienta tiene pros y tiene contra. Te hago un paréntesis. Se cerró la exportación, pero no lo vendieron adentro tampoco, o sea, lo guardaron. Bueno, en realidad, ¿cuál es la contradicción de este conflicto? Y ahora sigo con la otra explicación. Que, en teoría, si el maíz no lo tienen los productores, o tienen una parte menor, porque en realidad yo creo que está repartido, supongamos que son... primero fueron 5 millones de toneladas, después fueron 10 millones de toneladas. Los productores aviares, decís. No, los productores de maíz. De maíz. Ahora estamos discutiendo quién tiene el maíz y quién quiere acceder a la exportación de maíz. Entonces, digamos, si no se entiende, me paran. Ahora, si son 5 millones, supongamos, y son 1.200.000 las toneladas de maíz que tienen los productores, que es un poco lo que el gobierno está habilitando con las 30.000 toneladas diarias, más o menos da ese valor. Hay otras 4 millones de toneladas, o mucho más, que tiene el sector exportador, que no lo declaró aún. Hay un esquema de declaración jurada de venta al exterior, de JB, y que lo que tiene que hacer es no exportarlo, porque para eso se cerró, y venderlo a la industria en el marco de un acuerdo. Ese es el acuerdo que se está haciendo en este contexto. Por ende, si vos estás yendo a la ruta porque entendés que a vos te cierran la exportación, cuando en realidad el maíz mayormente ya está cubierto el cupo de exportación, y para enero y febrero es el único momento en el cual se cerró, pero para la campaña que viene vas a poder exportar, no tiene ningún sentido la medida. Claro. Porque vos lo que estás haciendo acá es reclamar que el exportador que tiene el maíz lo pueda vender, pero vos mayormente no lo tenés al maíz. Entonces estás reclamando para que el exportador acceda a los $200 del valor del maíz a precio internacional. Pero no estás reclamando porque vos querés acceder a la exportación y no podés. Porque mayormente ya el productor vendió todo. El productor en general vende cuando termina la cosecha. Y estas entidades nuclean productores mayormente o exportadores. Bueno, en realidad tenés dos grandes entidades que se están enfrentando, en este caso están sosteniendo el lockout. Una es la mesa de enlace y después está la Federación Agraria.
Claro. También está CRA, no está con Inagro, ¿no? Pero, a ver, ¿por qué explico esto? Porque gran parte de la discusión es quién se beneficiaría con la exportación y con el acceso a los $200 la tonelada. ¿Y quién se queda con el margen de los $60 de diferencia que pasaste de los 140 que valía el maíz hace 6 meses a los 200 que vale hoy? Lo que está diciendo el gobierno es, si yo le traslado esos $60 especificados, ¿no?, de costo a la industria, supongamos que la industria avícola, y mucho menos la industria de la carne vacuna, pero también, lo que voy a hacer es tener en un mes y medio un aumento del pollo muy fuerte. También un aumento de la leche, también un aumento de los huevos, también un aumento de todos los derivados del maíz. Todo consumo básico. Tengo que parar esto ya mismo, porque me están haciendo una actualización, me están dolarizando, no solo primero el maíz, pero después me dolarizan todo lo demás. Sí. Entonces, la discusión es sencillamente esa. Si vos me preguntás técnicamente qué pasa en un contexto de ascenso del precio internacional de un bien, como pasó con la soja en 2008, y ante la necesidad de desconectar esa suba del precio internacional y lo que viene pasando con la mesa de los argentinos, y las retenciones móviles que se adecúan al diferencial de precio, tanto si sube como si baja, y se quedan con esa parte diferencial para que el exportador no se apropie de la diferencia, o de la renta, de la renta que sobresale de eso, bueno, son técnicamente la herramienta más lógica, más razonable, si uno lo piensa en términos técnicos, digamos, ¿qué es lo que hay que hacer? Y hay que ir moviendo la herramienta en la medida en que se mueve el precio internacional. Ahora, esto puede pasar después de marzo también. ¿No? La pregunta es, ¿qué pasa si sigue aumentando el maíz? Incluso después de marzo, cuando la medida esta de cierre se termina y cuando todos pueden declarar para exportar sin ningún tipo de limitación. De hecho, ya hay, por eso digo que no es cierto que está cerrada la exportación, como dicen los exportadores. Ya hay declaraciones de exportación para la campaña que viene, para marzo. Claro. Para marzo, para abril, para mayo, para junio. Ya están declarando. Uno declara y después exporta, ¿no? Sí, o sea que el temor es que si sigue subiendo el maíz, no siga subiendo el precio de los alimentos a nosotros. Lo que digo es, esta es una medida, exactamente, vos tenés que hacer algo para el 2021 que te permita desenganchar, siempre tenés que lograr desenganchar. Las retenciones son el mejor elemento o la mejor herramienta para el desenganche. No se le gana con nada. Si uno siempre dice, bueno, es un tema recaudatorio, sí, también recaudás, cada vez recaudás menos, ahora no sé si no estamos en 50.000 millones de pesos al año, estamos mucho menos de lo que se solía recaudar de retenciones. En pesos, hay una idea, no sé, un sentido común que cree que las retenciones recaudan en dólares. Error, recaudan en pesos, es recaudación fiscal en pesos. Los dólares se liquidan en el mercado único libre de cambios y se le paga también además en pesos al productor, se le liquida en pesos. Ahora, lo que hay que hacer es encontrar la manera, y yo creo que se decide el cierre de la exportación como una especie de cupo, que no es un ROE, el ROE es distinto. El ROE, que es lo que dijo Cristina en el discurso la última vez, es otra cosa, es asignar previamente los cupos de exportación a determinados sectores, en general se hacía con cámaras, y ahí, por ejemplo, favorecías a los chicos que no accedían a la exportación y le dabas el cupo, y también lo que hacías era cuidar la cantidad de maíz, de trigo, de lo que tuvieras para el mercado interno, ¿no? También había ROE de carne, nosotros teníamos ROE de carne. Entonces, hasta acá la explicación del maíz. Yo sé que es complejo, es un tema que no es fácil. Bueno, pero es lo que vale se está la pena discutiendo entenderlo, ahora. porque vas a comprar pollo, vas a comprar huevos, ¿y qué pasa? Bueno, ¿y qué pasa con la carne? ¿Y qué vacuna? pasa con la carne? La carne viene aumentando antes de todo esto. Viene aumentando por la demanda china. La demanda china es histórica, está, lo que yo dije antes, está desestructurando el funcionamiento del mercado de la carne. Nosotros en general exportábamos muy poca carne, llegamos a consumir el 90%, ahora estamos consumiendo el 70%, y estamos exportando el 30%, un poco menos, el 28,9%. Y eso está generando una suba, obviamente, del precio muy fuerte. Además, la suba del maíz te impacta sobre los precios de la carne. Esto también es importante. Te impacta igual que en el pollo. Bueno, es una discusión. ¿Cuál es la discusión? El modelo de negocios de cada productor y cómo utiliza el feedlot cada productor. En general, se asume que todas las vacas pasan en un 70% por feedlot, un 30% no. Ahora, ese 70%, los que te analizan el costo infinito te dicen, ojo, porque el feedlot es la última parte de la alimentación, en el medio tenés
tener la vaca, comprarla, tener el ternero, alimentarlo, generarles pastura, y después viene el feedlot. Sí. La alimentación es decir con maíz, eso es el feedlot. Con lo cual, yo tengo un dato del Minagri que no es actual, pero es un dato de hace 2 años, que decía que solamente un 8% del precio del maíz impactaba en la producción de carne vacuna. Pero eso en términos teóricos. Después tenés feedlots que alimentan un montón con maíz, entonces eso te puede aumentar a 20, 25, 30%. Bien. Pero sí impacta fuertemente también el precio del maíz. Entonces, en este contexto en donde tenés demanda de China, que hace 8 meses que te viene empujando por carne, más que te aumenta el maíz, más que viene pasando otra cosa, porque nunca analizamos en términos financieros cómo piensan otros sectores más allá de los que compran dólares. El campo, durante este contexto de pandemia y sin acceso al dólar, compró terneros. Una manera de cuidar tu poder adquisitivo o tu activo, si querés, sí, como otro de manera dolarizada, ellos invierten en terneros. En lugar de ladrillos, terneros. Eso también fue aumentando el valor del ternero. De hecho, uno mira y eso fue pasando en Argentina muy fuertemente. Además, los que vieron que la demanda china venía aumentando dijeron, bueno, esta es una inversión. Es una reserva de valor, técnicamente en términos económicos. Así como el dólar es una reserva de valor, el plazo fijo podría ser, el ternero puede ser una reserva de valor. Ternerito, El tema es que los líquidos, bueno. No van a querer. No. Con esto que les estoy diciendo, que la carne además puede tener un fenómeno de aumento de precios, puede atravesar ese fenómeno más aún. Por eso tenés que parar la propagación que arranca en el inicio de la cadena, que es el maíz, y que te va generando un aumento fuerte en todos los demás productos. Bien. Yo creo que acá hay una oportunidad. Si efectivamente ocurre la negociación en la cual el gobierno logra que estos exportadores o estos sectores, después vemos quiénes, pero yo hipotetizo que son exportadores que tienen por demás maíz que no van a exportar. Se van a sentar y se lo van a vender a distintas granjas avícolas, algunas muy famosas, otras no tanto. Bueno, el gobierno tiene la oportunidad de estar viendo ese proceso de encadenamiento productivo en vivo y en directo y regulándolo y siguiéndolo. Bien. Vos le vendés a este precio y la granja avícola lo procesa y me lo da al supermercado a este precio y el supermercado me lo debería vender a tal precio. Es como un laboratorio de la cadena del maíz. Muy bien, bueno, ahí tienen un poquito la explicación de qué está pasando con el maíz, con la carne y con el lockout que hoy cumple su segundo día de la mesa de enlace.